A continuación, le vamos a dar uso a la palabra a nuestro compañero secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores. ¡Denme una S! ¡Denme una M! ¡Denme una E! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Más fuerte! ¡Escuche, Peña Nieto! ¡Un chingo de S! Compañeras y compañeros, van a disculpar un poco el tono de la voz, pero este modo no podíamos faltar. Dice el doctor, hay que tener reposo, digo, usar el medicamento para seguir la lucha y aguantar. Y aquí estamos, compañeros, aguantando, resistiendo, dando la cara y dando la pelea. Y antes de entrar en materia, a nombre de los jubilados, de los trabajadores en resistencia, queremos darle la bienvenida a todas las organizaciones sindicales, sociales y principalmente a los trabajadores que están en resistencia. Nuestro reconocimiento a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es importante plantear el día de hoy el conflicto del SME. Y tenemos una ponencia sobre lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra los trabajadores. Lo que me interesa es que todas las organizaciones y todos sepamos que hoy nuestro país, prácticamente la división de poderes ya no existe. Hoy prácticamente los ministros de la Suprema Corte han violentado la legalidad y el Estado de Derecho en este país. Hoy la Cámara de Senadores y Diputados se han convertido en el artífice de las multinacionales, de los patrones, para aprobar reformas contrarias al interés del pueblo de México. Y precisamente sobre de la violación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para explicar el ruinoso papel que asumió el máximo órgano de justicia del país en todo nuestro proceso jurídico, seguido por el SME, tras el ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro, que dejó sin empleo a 44,000 electricistas. No hay antecedentes en el país, ni en el mundo, compañeros. Quisiera hacer un relato de los hechos sucedidos en la noche de ese sábado 10 de octubre del 2009, en que dio inicio la extensa lista de atropellos y arbitrariedades perpetradas en contra de nuestros derechos laborales, nuestros derechos elementales y humanos, a raíz de la forma autoritaria asumida por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa para materializar el encubierto del golpe de Estado en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Cobró forma un día antes de que en cadena nacional el exmandatario saliera a esgrimir sus razones de la inviabilidad financiera de nuestra entidad y los inexistentes privilegios laborales que decía, amparados en la sombra de la noche, y en un silencio operativo, elementos del ejército disfrazados de policías federales irrumpieron en los centros de trabajo
para desalojar a punta de metralla a nuestros compañeros. Una escena propia de las dictaduras militares que asolaron a los países de América Latina en los años 60 y 70 y que se creían desterradas en los países democráticos de nuestro siglo. Fue así que el domingo 11 de octubre las instalaciones de la paraestatal amanecieron tomadas y resguardadas tan solo para blindar las oficinas centrales de Luz y Fuerza de Circuito Interior y Marina Nacional. Se utilizaron más de 6,000 elementos. El gobierno panista había recurrido al uso de la fuerza, relegando todo diálogo con los trabajadores afectados. Ante la falta de argumentos para explicar a la nación sus aviesas razones, el plan para quitar de en medio al Sindicato Mexicano de Electricistas, entregar el multimillonario negocio de la fibra óptica a los amigos de Calderón y abrir de par en par las puertas de la industria eléctrica a las transnacionales, iniciaba para consumarse. De manera inédita, una hora después de cometido el despojo laboral, el gobierno publicó en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación, al filo de la medianoche, el decreto de extinción de Luz y Fuerzas del Centro, firmado por Felipe Calderón, Javier Lozano Alarcón, Georgina Kessel, Fernando Gómez Mont, y también el que está de senador, que estuvo en la función pública, Salvador Vega Casillas, también firmó el decreto. El que estuvo de secretario de Hacienda, que hoy es senador de la República, también firmó el decreto. Mr. Dean, que dice que con 6,000 pesos al mes alcanza para todas las familias. Otro elemento a resaltar de en este tema es que desde el momento mismo que la Policía Federal, o mejor dicho, los militares bajo los uniformes de la PFP, desalojaron violentamente a los trabajadores del SME, la noche del 10 de octubre aún no entraba ni siquiera oficialmente en vigor el decreto, y la implacable orden del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, generó una situación de despido injustificado, pues ni la empresa ni el gobierno federal dieron nunca aviso por escrito de la brutal expulsión, violando con ello lo previsto en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que establece la falta de aviso al trabajador o a la Junta por sí solo bastará para considerar que el despido fue injustificado. Además, los trabajadores no abandonaron sus puestos por voluntad propia, sino que fueron obligados a hacerlo con lujo de violencia. Para el SMED, entonces, abrimos 3 flancos de acción. Uno, en el terreno político, donde las movilizaciones y acciones de resistencia han jugado hasta hoy un papel vital. Otro, en el terreno legislativo, donde se trató que el Congreso apoyara una demanda de controversia constitucional por ser del ámbito parlamentario la facultad de legislar en materia energética. Y el último, en el terreno jurídico. El 13 de octubre del 2009, el entonces director del SAE, Luis Miguel Álvarez Alonso, en su papel de liquidador, solicitó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de las relaciones colectivas e individuales que mantenía el SME con Luz y Fuerza del Centro, así como la cancelación de su contrato colectivo de trabajo y la imputabilidad de la figura del patrón sustituto. Curiosamente, y tal como lo había adelantado Javier Lozano Alarcón, horas después del anunciado decreto de extinción desde el inicio, el SAE cimentó su demanda bajo el argumento
de que las terminaciones laborales del SME eran conducentes por tratarse de la decisión fascista de un asunto de causa de fuerza mayor. El 28 de octubre del 2009, el cuerpo jurídico del sindicato presentó una demanda de amparo reclamando, entre otros actos inconstitucionales e ilegales, los acuerdos dictados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje del 13 de octubre, pues era urgente detener la acumulación de atropellos cometidos por la dependencia, para precisar los elementos que no únicamente neutralizaran la terminación de las relaciones laborales, sino fortalecieran la sustitución patronal configurada desde el momento mismo que la Comisión Federal de Electricidad tomó posesión de las instalaciones, los equipos y herramientas de trabajo que venían utilizando los electricistas del SME para no interrumpir el servicio, aun cuando el SAE argumentara que dichos implementos no se le habían transferido a su patrimonio. El 10 de diciembre del 2009, Guillermina Cutiño Mata, juez primera del distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en quien recayó el análisis de la causa del SME, dictaminó como válido el decreto presidencial invocando la Ley de Entidades Paraestatales por decreto, por ser extinguido por otro decreto. En síntesis, ignoró lo ponderado por los abogados de nuestro sindicato, en el sentido de que el decreto que dio vida a Luz y Fuerza del Centro fue en cumplimiento estricto de una disposición emanada del Congreso, no por un simple capricho del Ejecutivo o una decisión unilateral como fue adoptada por Felipe Calderón. En la etapa de revisión del asunto llegó hasta las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que el 24 de marzo del 2010 ejerció su facultad de atracción para conocer del caso a través de su segunda sala, ratificando la sentencia de la juez Cutiño el 5 de julio del 2010, dando la pauta a los funcionarios del gabinete, como Javier Lozano a la cabeza, buscaban enterrar ante la opinión pública la lucha de nuestra organización, al señalar que los electricistas, al perder su defensa legal ante la máxima instancia, se quedaban sin recurso jurídico a favor. Tramposamente se guardaron de comentar al país que si bien la Suprema Corte aceptaba la constitucionalidad del decreto, dejaba a salvo la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del Estado. Sin embargo, los ministros se abstuvieron de hacer las precisiones correspondientes ante la opinión pública para desmentir la manipulación informativa de los funcionarios de Felipe Calderón. Menos aún, opinaron sobre la brutalidad empleada para despojar de su fuente de trabajo a los miembros del SME, para configurar el despido injustificado. De inmediato se reactivó la orden a los funcionarios del sistema del SAE y acudir nuevamente a la sumisa Junta y Arbitraje para concretar la terminación de las relaciones laborales con el SME, obedeciendo la consigna ya establecida por el Ejecutivo. El secretario del Trabajo, Javier Lozano, emitió el 31 de agosto del 2010 el laudo correspondiente a favor del SAE, insistiendo y cimentado bajo la figura de caso fortuito y causa de fuerza mayor. Ante el desaseo legal, el cuerpo jurídico del sindicato se abocó a iniciar el trámite de amparo directo ante un tribunal colegiado el 4 de septiembre de 2010, en contra del laudo de la Junta, expediente 1337/2010, tal y como lo marca la ley. La demanda fue presentada ante la Junta para que se remitiera a la instancia correspondiente, recayendo en el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito el análisis del caso. En ese lapso se dio un hecho que por su relevancia nos permitimos hoy citar, pues la Procuraduría General de la República solicitó a la Suprema Corte el 9 de febrero del 2011, mediante el oficio PGR 048/11,
ejercer su facultad de atracción para conocer no únicamente el amparo directo, 1337, sino de otros amparos, 1336, 1338, también radicados en contra del laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, contenido en el expediente laboral 4-329 y que promoviera el SAE. Los funcionarios de la PGR pensaron que la Corte repetiría su criterio y el 5 de julio del 2010, por acuerdo de la segunda sala, se requirió al presidente del segundo tribunal colegiado en cuestión para que a la brevedad remitiera los expedientes, no solo los 3 amparos, sino se ven incorporado el 67, 99 y 61 del 2011. En sus alegatos, la PGR sostenía que por las características, intereses y trascendencia que revestía para el Estado mexicano, para la sociedad, el decreto de extinción y por el reconocimiento que la misma Corte había hecho sobre la constitucionalidad del mismo, esperaba que los ministros lo respaldaran. Por el laudo de la Junta sobre las causales de caso fortuito y causas de fuerza mayor. En su fallo, el 4 de mayo del 2011, en torno a la solicitud ejercida de facultad de atracción 30-2011, por mayoría, los ministros de la segunda sala, Sergio Antonio Valls Hernández, que ya se extinguió, Luis María Aguilar Morales, que hoy es el flamante presidente de la Corte, el presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que hoy está jubilado y cobra 6 millones de pesos al año, y la ministra Margarita Beatriz Luna Romas, que se dice defensora de los derechos humanos, resolvieron no ejercer la facultad de atracción, petición de la PGR. En sus razonamientos establecieron: no debe de confundirse la constitucionalidad del decreto de extinción de luz y fuerza del centro para efectos administrativos, con las repercusiones que tendrá para la materia laboral, las cuales continuarán vigentes. Nuevamente se dejaba a salvo la defensa de los derechos laborales de los electricistas. El expediente regresó al tribunal colegiado tras la argumentación de los ministros, que era un asunto estrictamente legal y no de constitucionalidad. Así, 3 años después de luchar, tanto del ámbito político, legislativo y jurídico, el SME vislumbró por fin la luz final del túnel, cuando el 13 de septiembre del 2012, el segundo tribunal dictaminó por unanimidad como infundadas las causas de fuerza mayor o caso fortuito, como determinantes para la terminación de las relaciones laborales con el SME. El colegiado dio la puntilla en su dictamen al veredicto de la Junta cuando estableció que todas las declaraciones de los funcionarios involucrados en la ejecución del decreto, desde el secretario del Trabajo, Javier Lozano, hasta el titular de Energía, Georgina Kessel, alegaron, al igual que el expresidente Felipe Calderón, que la extinción de luz y fuerza se debió a causas económicas, pero olvidaron que los conflictos colectivos de tal naturaleza no se tramitan por la vía de los procedimientos utilizados por los abogados oficiales. Otro revés a la determinación por consigna del organismo fue la instauración del patrón sustituto en la figura de la CFE, pues aduciendo al principio jurídico de la llamada primacía de la realidad, los magistrados dejaron en claro que era inobjetable la obligación que al respecto adquirió la Comisión Federal de Electricidad, pues tras el cierre de Luz y Fuerza tomó posesión de sus bienes, prestando el servicio de la generación y distribución de energía eléctrica en el centro del país, lo que evidenció de paso que nunca dejó de existir la materia de trabajo. Es importante recordar que la sentencia del colegiado señalaba en el punto 2 de su resolución final: la justicia de la Unión ampara y protege al Sindicato Mexicano de Electricistas por sí y en representación de sus agremiados, y en contra del acto de autoridad
que quedaron precisados al inicio de esa resolución. El amparo se concede para los efectos señalados en el último considerando de esa ejecutoria, de tal manera que se instruía a la Junta Federal a dar un nuevo laudo donde se salvaguardaran las relaciones de trabajo, los derechos fundamentales de los trabajadores establecidos en la Constitución, y se obligaba a la Comisión Federal de Electricidad a asumirse como patrón sustituto por ser la única entidad del gobierno federal responsable de la generación, distribución, comercialización de la energía eléctrica en la zona centro del país. Además, impone la obligación al gobierno federal a resarcir los derechos de jubilación, salarios caídos de los trabajadores de Luz y Fuerza por el lapso de 3 años en que fueron despedidos injustificadamente. Al llegar a la legítima raíz del caso, los integrantes del tribunal confirmaron la absoluta inexistencia de la causa de fuerza mayor que desde el principio escribió Lozano como su llave mágica para acabar con los derechos de los electricistas. Sin embargo, el 29 de octubre de 2012, el gobierno federal solicitó un recurso de revisión cuando era ya un tema de legalidad, pero intervino el gobierno saliente y el gobierno entrante, el que hoy está en el poder, compañeras y compañeros. Y así las cosas, entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación admite ese recurso. Y recordemos que el 30 de enero del 2013, la sentencia emitida a favor del SME por el colegiado, haciendo añicos al Estado de Derecho y dejando en la indefensión jurídica a los integrantes de nuestra organización, revocaron el amparo con el argumento que los trabajadores estábamos pidiendo que el presidente de la República fuera el patrón sustituto del SME. Expertos en jurisprudencia y derecho constitucional solo tienen una explicación al por qué los miembros de la segunda sala actuaron en contra de sus propias decisiones. La vergonzosa consigna recibida desde el Poder Ejecutivo, pues basta recordar que en su resolución establecieron el análisis de los preceptos contemplados en el derecho impugnado. Puede llegarse a la convicción de que sus efectos no están dirigidos a extinguir, menoscabar o vulnerar los derechos subjetivos que conforman el núcleo de las garantías de la estabilidad en el empleo. Máximo si se comprende que los mismos constituyen una serie de derechos exigibles. En el tema jurídico, así hoy en este país podemos decir que no hay justicia para los trabajadores por parte de los ministros de la Suprema Corte, de los jueces de primera instancia y mucho menos de las juntas federales ni locales de conciliación y arbitraje. Hoy nos queda claro, ante la serie de atropellos que hoy hemos visto, porque muchos pensaban que el golpe solamente era para el SME, pero ya había sucedido el golpe a los mineros de Cananea, Sombrerete, Zacatecas, Tasco, a 2 sindicatos históricos de este país, compañeros, a 2 sindicatos que a principios del siglo pasado le dieron vida al artículo 123 y que hoy el sindicato minero está aquí presente con el Sindicato Mexicano de Electricistas y acompañando todas las luchas agrarias. El asunto del tema jurídico, ya no hay otra instancia en este país. Está la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Sabemos que los procesos son largos, porque quien sostiene esos organismos son los países de la Organización de Estados Americanos.
Para darles un ejemplo, lo que aporta el gobierno mexicano en dinero para que funcione la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es 10 veces menor que lo que le dan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este país, que no sirve para nada tampoco. Hoy sabemos que la lucha es política, hoy hay más conflictos. Está Mexicana de Aviación, compañeros, están el despojo que están haciendo a los campesinos, a las comunidades originarias con esta reforma energética. Hoy vemos que el sector salud también está en la represión. Hoy vemos que otros sindicatos de la nueva Central de Trabajadores y de otras organizaciones también están en el ojo. Hoy vemos que con la última reforma laboral prácticamente acaba con los derechos establecidos en el 123 y en la Ley Federal del Trabajo, el derecho de asociación, el derecho a la contratación colectiva y el derecho de huelga. La lucha entonces es una lucha política, compañeros, que hoy nos da bastante gusto que se han expresado distintos movimientos de resistencia. Los maestros defendiendo la educación pública, laica, gratuita y obligatoria. Los petroleros defendiendo la industria petrolera. Y nosotros no vamos a descansar porque se restablezca el sector eléctrico para el pueblo de México, compañeras y compañeros. Hoy no nada más es una lucha por derechos laborales, hoy es una lucha por defensa de nuestro territorio que se está entregando a las multinacionales. Es una lucha por defender el agua porque la van a privatizar si los dejamos. Es una lucha por la defensa del trabajo, por la defensa de la vida misma. Hoy cuántos dirigentes sociales sindicales que están luchando están en la cárcel o han sido asesinados. O lo más indignante que puede pasar en un país, que 43 estudiantes normalistas los desaparezca el Estado, cuando los estudiantes son el futuro de nuestra patria. Por esa y más vejaciones, hoy aquí nos complace, y compañeros jornaleros de San Quintín cuenten con el respaldo de la nueva Central de Trabajadores, del Sindicato Mexicano de Electricistas. La lucha de ustedes es la lucha de los trabajadores del SME y del pueblo de México. Próximamente, el 1 de mayo no es día de desfile, compañeros. Es salir a protestar contra este mal gobierno. Es salir a levantar la voz. Es cobrarles todo lo que ha hecho en contra de los trabajadores. Hoy todavía algunos piensan que el 7 de junio van a cambiar las cosas en este país. Hoy todos los partidos están por sus cotos de poder. Son del sistema, compañero. Todos los partidos. Por eso es importante levantar nuestra conciencia de clase. La única forma de cambiar este país es con la unidad, la participación y la lucha de los jubilados. Los jubilados moralizan a un movimiento y en el esmero ustedes son nuestra inspiración. Los jubilados aportan un dinero para sostener la resistencia, sostienen a un hijo en la resistencia y están luchando también por su pensión, porque ya vienen por las pensiones y jubilaciones de todos los trabajadores. Estos capitalistas son insaciables, compañeros. Por eso tenemos varias citas en un programa amplio de lucha. Que todos los trabajadores salgamos a protestar, que organicemos las caravanas para recorrer todo el territorio nacional, que fortalezcamos las resistencias desde el norte hasta el sur, compañeros. Y estoy seguro que los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los estudiantes, académicos, intelectuales y el pueblo de México tendremos que recuperar nuestra Constitución, producto de la Revolución Mexicana. A eso lo llamamos. ¡Que viva la resistencia!
Mantente alerta a nuestra transmisión.